Hola, en este video continuaremos estudiando las superficies de revolución que obtenemos a partir de cónicas. En el video anterior vimos que obtenemos con una elipse y una parábola. Ahora vamos a considerar una hipérbola en el plano YZ. Entonces aquí ponemos nuestra hipérbola. Esta hipérbola que sea centrada en el origen y las ecuaciones de esta hipérbola la describen y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 para que el eje conjugado sea justamente el eje z y la ecuación del plano YZ que es x igual a 0. Como siempre tenemos dos opciones, podemos girar en torno al eje z o girar en torno al eje y. Si giramos primero en torno al eje z, la superficie de revolución que obtenemos es la siguiente. De hecho voy a marcar algunos paralelos para que se vea. Entonces marco estos tres paralelos y entonces aquí tenemos nuestra superficie de revolución. Estos paralelos, conforme se van alejando del origen, van siendo circunferencias de radio mayor, todas con centro en el eje Z, y entonces para obtener la ecuación de esta superficie, recuerden que el eje Z, como es el eje de revolución, como que a esa variable no le hacemos nada, y entonces la variable y es la que como que sustituimos por la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada más y cuadrada. Con eso, la ecuación que nos queda es de la siguiente forma: x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. A esta superficie la conocemos como hiperboloide de un manto o de una hoja. Voy a borrarla y ahora vamos a girar en torno al eje y esta es la superficie que obtenemos. También voy a marcar unos cuantos paralelos. Entonces, aquí están estos paralelos que marco. Esto es lo que se puede ver en nuestra superficie de revolución. Observen que aquí es diferente porque justamente como estamos girando en torno al eje Y, las circunferencias viven en planos perpendiculares a ese eje Y. La ecuación de esta superficie, recuerden aquí, como el eje Y es el eje de revolución, entonces como que no le hacemos nada a esa variable y la variable z la sustituimos por la raíz cuadrada de x cuadrada más z cuadrada. Entonces aquí la ecuación que nos queda es de esta forma: menos x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Esta superficie se conoce como hiperboloide de dos mantos o de dos hojas. Si nosotros observamos las ecuaciones que tenemos, la diferencia se ve en los signos. El hiperboloide de un manto tiene únicamente un signo menos y el hiperboloide de dos mantos tiene dos signos menos. También lo que podemos ver es cómo varían los valores de a y de b. En el hiperboloide de un manto, x cuadrada está dividida sobre a cuadrada y en el hiperboloide de dos mantos, x cuadrada va a estar dividida sobre b cuadrada. Con esto ya tenemos todas las superficies de revolución a partir de las cónicas no degeneradas. ¿Qué pasa si ahora consideramos las cónicas degeneradas? Dentro de estas cónicas, recuerda que tenemos punto, tenemos una recta doble, tenemos rectas paralelas, o bien tenemos dos rectas que no son paralelas, es decir, que se cortan en un punto. Vamos a considerar primero un punto en el plano YZ. Voy a llamarle A ese punto. Está en el plano YZ. Y las ecuaciones que describen ese punto van a ser de la siguiente forma. La primera es y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a 0. Y la ecuación del plano YZ, que es x igual a 0. Como pueden ver, el punto justamente es una cónica degenerada porque esta ecuación, la primera de ellas, es una ecuación de grado 2 en dos variables. La superficie de revolución que obtengamos, ya sea girando en torno al eje Z o en torno al eje Y, va a ser una circunferencia. Voy a marcar la circunferencia que me da girando en torno al eje Z, va a vivir en un plano paralelo al plano XY, y entonces, con esta idea de las curvas son hilos y las superficies son sábanas, entonces esta circunferencia no podría ser una superficie como tal.
mucho menos una superficie cuádrica. De hecho, también lo puedes comprobar con la ecuación, con el procedimiento que hemos hecho para obtener la ecuación de la superficie de revolución. El problema va a ser que aquí tenemos una raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada que no vamos a poder quitar fácilmente. De hecho, vamos a tener que volver a elevar al cuadrado y entonces vamos a tener una ecuación de grado mayor o igual que 4. Análogamente, si giramos en torno al eje Y, también nos queda una circunferencia, solo que ahora va a estar en un plano paralelo al plano XZ y también nos podemos dar cuenta que no va a ser una superficie cuádrica. Ahora vamos a girar una recta doble en el plano YZ. Esta recta doble tiene por ecuaciones la ecuación y menos k al cuadrado igual a 0 y x igual a 0, que es la ecuación del plano YZ. Nuevamente podemos girar en torno al eje Z o en torno al eje Y. Si giramos en torno al eje Z, lo que vamos a obtener es un cilindro. De hecho, es un cilindro circular porque los paralelos son circunferencias. Y para obtener la ecuación, lo que nos damos cuenta es que y menos k al cuadrado igual a 0. Primero, eso significa que tengo y igual a k simplemente. Como estamos girando en torno al eje Z, la variable z no cambia, pero aquí no aparece. La que tengo que cambiar es la variable y entonces haciendo ese cambio lo que vamos a obtener es la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a k cuadrada, que es justamente la ecuación de este cilindro circular. Es una superficie cuádrica. Voy a borrar esto y ahora vamos a girar en torno al eje Y. Para ello voy a marcar un punto A y entonces cuando giro en torno al eje Y, recuerden, esto va a marcar un paralelo, es decir, una circunferencia que vive en un plano perpendicular al eje Y. Observen que así está la circunferencia. Voy a mover el punto porque esto lo hago para todos los puntos de la recta. Entonces observen lo que es esto. Todos los puntos que viven en este paralelo son parte de la superficie. ¿Ya se imaginaron lo que es esta superficie de revolución? Si no se lo han imaginado, lo marco. Y en realidad esto es un plano. Entonces tengo, si se fijan, cómo va rellenando el plano cuando varío este punto sobre la recta. Y entonces, como estamos girando en torno al eje Y, la variable Y no cambia, solo cambiaría Z, pero en esta ecuación no aparece Z, entonces no tengo que hacerle nada a esa ecuación y por lo tanto la ecuación de esta superficie de revolución sería igual a y menos k al cuadrado igual a 0, que nuevamente esto es un plano, es la ecuación de un plano, del plano y igual a k de hecho. También va a ser una superficie cuádrica y justamente por este exponente 2 le llamamos también plano doble. La siguiente cónica degenerada son dos rectas paralelas. Sus ecuaciones son y cuadrada igual a k con k positivo y x igual a 0, que es la ecuación del plano YZ. Entonces tenemos nuestras dos rectas paralelas y vamos a girar primero en torno al eje Z. Esa superficie de revolución pues justamente es el cilindro. Como estamos girando en torno al eje Z, la variable z no cambia, pero aquí en esta ecuación no aparece. Lo que tenemos que sustituir es la variable y por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, como está elevado al cuadrado. En realidad, la ecuación que nos queda va a ser nuevamente la ecuación de este cilindro circular, que es x cuadrada más y cuadrada igual a k cuadrada. Nuevamente, esta superficie de revolución es una superficie cuádrica, como ya lo habíamos visto. Voy a borrarlo y ahora vamos a girar en torno al eje Y. Ya vimos que si giramos una sola recta en torno al eje Y nos da el plano. Si giramos las dos, pues justamente nos van a dar dos planos que van a ser paralelos. Y entonces, como estamos girando en torno al eje Y, esa variable y no cambia. La que cambia sería z, pero z no aparece en nuestra ecuación. Entonces, la ecuación que describe esta superficie de revolución coincide con la primera que tenemos, que es y cuadrada igual a k. Nuevamente, el k es un real positivo. Así tenemos que dos planos paralelos también es una superficie cuádrica.
Finalmente tenemos dos rectas que se cortan en un punto, en este caso vamos a decir que en el origen. Las ecuaciones que describen estas dos rectas son y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada entre b cuadrada igual a 0 y la ecuación del plano, porque viven en el plano YZ, que es x igual a 0. En el plano YZ, la primera ecuación es la única que describe a las dos rectas. O sea, no necesito dos ecuaciones, una por cada recta, sino únicamente esta y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada entre b cuadrada igual a 0 describe a las dos en el plano YZ. Si giramos en torno al eje Z, la superficie de revolución que encontramos es esta, que esta es una superficie nueva, no la habíamos visto. Justamente esta superficie de revolución se conoce como cono por su forma que tiene. Y su ecuación, como estamos girando en torno al eje Z, esa variable se queda intacta, nada más como que sustituimos la otra variable y la ecuación que nos va a quedar es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada sobre b cuadrada igual a 0. Se parece a la ecuación del hiperboloide de un manto, pero hay una gran diferencia. El hiperboloide de un manto tenía igual a 1 y este es igual a 0. Voy a borrar la superficie y ahora si giramos en torno al eje Y, la superficie que obtengo también va a ser un cono, solo que ahora está como que acostadito. Y la ecuación que vamos a tener que describe a esta superficie, nuevamente como giramos en torno al eje Y, el eje Y no cambia, y entonces la ecuación que nos queda va a ser menos x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada menos z cuadrada sobre b cuadrada igual a 0. Nuevamente se parece a la ecuación del hiperboloide de dos mantos. La diferencia es que en el hiperboloide de dos mantos la ecuación está igualada a 1 y en este caso está igualada a 0. Cualquiera de los dos conos, ya sea con respecto al eje Z o con respecto al eje Y, es una superficie cuádrica, su ecuación así nos lo deja ver. Con esto terminamos esta clase.